Buenos días, amados hermanos. ¿Cuántos estamos alegres, hermanos, contentos porque Dios nos ha dado oportunidad de estar hoy aquí reunidos en su casa, hermanos? Porque aunque estamos en nuestros hogares, hermanos, en este momento cada uno de nuestros cielos, en la casa de Dios. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta bendición y quiero explicarles que atentos escuchemos este hermoso canto que abre, hermanos, esta semana especial en la que hemos de conmemorar, de recordar, amados hermanos, de traer a nuestro corazón esas últimas semanas del ministerio terrenal de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Este hermoso canto, hermanos, Señor, tu nombre exaltaré, habla justamente de eso. Escuchamos con atención, por favor. Qué hermoso ha sido nuestro Señor, amados hermanos, porque Él, estando en gloria, estando en los cielos, recibiendo su honor, su gloria, su alabanza, dice la Escritura también que Él se despojó a sí mismo de todo ello, hermanos, y vino a esta tierra para salvarnos, para morir, tener una muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, seamos todos bienvenidos y vamos a hacer una oración, dando gracias a Dios, rogándole que Él, hermanos, nos guíe en todo lo que hagamos, todo lo que digamos sea expresamente para su gloria, su honra y su alabanza. Y no, hermanos, como vamos hoy a escuchar en aquel día que todos arrojaban sus mantos y con palmas decían Osana al Altísimo de labios para afuera, sino que el Señor nos permita, hermanos, hacerlo con todo nuestro corazón, con verdad en Él. Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana que, Señor, hemos de empezar los trabajos, la conmemoración de una semana especial, de una semana que ha sido el parteaguas de nuestra existencia, donde tú, Señor, culminaste tu ministerio glorioso, muriendo en la cruz del Calvario, ciertamente, pero también resucitando con poder.
para redimir nuestras pobres almas. Gracias te damos, mi Señor, cada uno de los aquí reunidos por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque el estar reunidos hoy, es una muestra más de tu bondad, de tu amor, Señor, de tu paciencia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por cada una de estas pantallitas, Señor, que se han encendido, que son de cada uno de mis hermanos, Señor, familias que están, Señor, dispuestas a ir en pos de ti, que estamos dispuestos, mi Dios. Gracias, Señor. Y también aún las que no han podido encender su cámara por alguna razón que tú conoces. Gracias, Señor, por mis hermanos, por los que han de escuchar, Señor, también este culto, Señor, después que se ha subido en las redes sociales. Gracias, Señor. Por mis hermanos que no pueden estar aún queriendo estar, Señor, tengas misericordia, bendiga sus vidas, les ayudes para que puedan estar reunidos, Señor. Yo sé en carne propia, Señor, lo triste que resulta no poder estar en tu casa, Señor. Porque como dice tu escritura, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estas actividades que vamos a comenzar en este día. Queremos rogarte, suplicarte, Señor, que tú nos guíes. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza y también para la edificación de tu iglesia. La vida de tus siervos, Señor, nuestros pastores están en tus manos, lo han estado y lo estarán. Dice tu escritura, están en tu diestra, Señor, para que tú les guardes, les protejas, Señor, y los bendigas. La vida de mi hermano David García, mi hermano Noé Rubio, Señor, y mi hermano Fernando Orozco están en tus manos. Así como de cada uno de los predicadores, de las predicadoras, predicadores, Señor, de esta tu iglesia, Señor, estamos, Señor, en tus santas manos. Te rogamos, pues, mi Señor, que tú nos guíes, a todos los que hayamos de tener una participación en este día, tú nos des de tu gracia, y todos los que estamos atentos a escuchar tu voz, tú nos des vigor, bendición, Señor, que nos permitas tener ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón que pueda comprender tus maravillas. En tu nombre, pues, comenzamos y te estamos muy agradecidos, Señor, y decimos toda tu iglesia, amén y amén. Bendito sea el Señor. Dejamos este lugar a nuestra amada hermana Aurora, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hermoso día el de hoy, el que nos ha dado nuestro Dios por todo lo que significa para nosotros. Hoy el mundo, hermanos, está de fiesta y ni siquiera sabe por qué. Pero mis hermanos, sobre todo aquellos, ¿verdad?, que hicieron su tarea, tienen mucho por qué festejar. En este caso, mi hermano Rafael Baltasares, Vicky Yáñez, Tere Díaz, Jimena Trinidad, Claudia Flores, Noé Rubio, Mónica Orozco, Samantha Torres, Dulce González, Mauricio Torres y Verano Zúñiga. Hermanos, ese es un motivo para festejar, conocer quién es nuestro Dios, cómo es Él, qué quiere de nosotros. Porque la gente que está festejando ahorita no sabe qué significa que Jesús entrara en Jerusalén y fuera recibido como rey. Digo, están festejando, ¿verdad? Sobre todo los que andan de vacaciones. Pero, ¿qué significa? Esta semana, hermanos, se hablará de Jesús, pero no del Mesías, el Hijo de Dios. Hacen del mensaje de la cruz un negocio, porque la gente no quiere rendir su vida a Dios. Y muchos cristianos también le tienen miedo al compromiso. Oímos lo que se acomoda a nuestro deseo. Cuando los judíos rodearon al Señor después de la enseñanza del buen pastor, y había controversia entre la gente, porque unos decían que tenía demonio y otros decían, pues estas palabras no son endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y había un debate, había una controversia fuerte ahí. Entonces, los judíos, cuando lo rodearon, le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué tenían el alma turbada? Porque sabían que era el Cristo, pero no querían aceptarlo, ¿verdad? No se querían rendir. Pero, no, dínoslo, es que tú no nos has dicho. ¿Cuál de todos sus profetas había dado tantas señales? ¿No era eso una señal de quién sería el Mesías? Abriría los ojos a los ciegos, sanaría a los enfermos, libertaría a la gente de los demonios, y todo lo había hecho el Señor Jesucristo. Hasta había resucitado personas. Y todavía le preguntan, si eres tú el Cristo, dínoslo.
los estudiosos, ¿verdad? De las escrituras supuestamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. O sea, ya se los dije y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No solo por lo que digo, ahí está lo que hago. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La gente cree en el mundo, dicen de Cristo, pero no conocen quién es Cristo, porque no oyen su voz, que no son de sus ovejas. Dios ha hecho grandes obras en nuestra vida y a veces aún no le servimos porque no le creemos. Nos cuesta trabajo porque creemos que sí, pero no tanto, ¿verdad? Las escrituras dan testimonio de quién es Jesús y el mundo se pregunta si es el Mesías, si es Dios. Es el Hijo de Dios, pero así como menos, ¿verdad? Como si fuera cualquiera de nosotros. Es más, hasta de santo lo tratan, pero santo como sus santos que están, no como Dios. Cuando el Señor Jesús estaba angustiado, pero decidido en el momento de su próxima muerte y oró al Padre, entonces vino una voz del cielo y la multitud estaba ahí. Y dice que esa multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Un trueno no habla, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, fue un trueno. No quisieron escuchar, oyeron, pero no quisieron escuchar. Entonces cambiaron el sentido. No era una voz, era un trueno. Otros decían, pues, un ángel le ha hablado. ¿Cuántos ángeles dicen, lo he glorificado, cuando le dice, Padre, glorifica tu nombre, y le contesta el Padre, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez? ¿Un ángel puede glorificar su nombre? No, un ángel le ha hablado. No entendían quién era Dios, pero era por su situación espiritual, su negación a escuchar la voz de Dios, porque no conocían la voz del pastor. La gente puede escuchar el mensaje. Hoy van a escuchar muchos mensajes, pero no todos van a reconocer la voz del pastor, porque no son sus ovejas. Nosotros, usted y yo, hermano, tenemos el privilegio de ser ovejas de Cristo. Pongamos atención a la voz de nuestro Señor, a la voz de nuestro buen pastor. Porque ¿qué oímos, hermanos, cuando Dios nos habla? A lo mejor solo nos entretiene, como le decía al profeta, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Cuando el predicador que habla de parte de Dios nos da el mensaje, ¡ay, qué bonito estuvo! Pero, ¿verdad? La voz del pastor lo podemos reconocer en la predicación, hermanos, en la enseñanza, en la Biblia, cuando nosotros vamos ahí, nos enseña lo que Dios quiere de nosotros. Pero si la cerramos y decimos, qué bonito, y ya, no nos va a servir de nada. Puede que seamos muy religiosos. Hoy tempranito, hermanos, mientras estaba en mi camita todavía, escuché las campanas de la iglesia que está aquí cerca. Y yo dije, se levantaron bien temprano, hermanos, bien temprano. Y luego oí el micrófono. Y yo todavía en mi camita, ¿verdad? Y había gente ahí que se levantó bien temprano y a nosotros nos cuesta a veces, por lo menos prender nuestras cámaras, ¿verdad? Estar aquí en el servicio. Pero ellos estaban bien temprano ahí porque son bien religiosos, hermanos. Esta semana no saben cuántos religiosos, bien tempraneros. Varios de mis vecinos que nunca salen, ahí andaban en sus carros. Y yo dije, mira, es Domingo de Ramos. Una semana de religiosidad donde pareciera que de verdad buscan conocer al Rey. Y hasta nos cuestionan, ¿por qué comemos carne en los días prohibidos?
¿verdad? ¿Por qué no traes tu señal de la ceniza que se ponen? ¿Por qué no haces como la tradición ordena? Sacando de sus interpretaciones personales de sus escuelas. Quedaron tan choqueados por la destrucción del templo y del exilio que se fueron al otro extremo. Como cuando nos dice la nutrióloga, póngale poca sal. No, mejor no le pongo nada por si las moscas, ¿verdad? Y luego la comida no sabe así medio. Nos vamos hasta el otro extremo. Y ellos tenían reglas que de verdad desgastaban al pueblo. Es más, no podían ni comer si no se lavaban las manos, como parte de la ley. Digo, sí hay que lavarse las manos, hermanos, para evitar enfermedades. Pero si usted anda en la calle, por ejemplo, y tiene mucha hambre y dice, una torta, no puedo comer, no me lavé las manos. No importa que se esté desmayando de hambre, ahora se aguanta. En aquel entonces, hermanos, si no se lavaban las manos, si venían de la plaza, se tenían que lavar las manos, tenían que lavar los utensilios. O sea, era un proceso no por higiene, sino por religiosidad. Era una tradición. Y le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La tradición de los ancianos, andaban con el Creador, el Señor que dio la ley, el que ordena nuestras vidas, y le preguntan, ¿por qué no obedece la tradición de los ancianos? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta semana imperarán muchas tradiciones de hombres. Necesitamos conocer a Dios para no ser esclavizados por ellas, sino dar cuenta de nuestra fe, hermanos. No vivimos esclavizados por normas. Hay muchas veces y en muchas congregaciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes, no debes, no debes, no debes. En lugar de, sí puedes conocer a Cristo. Vive conforme Cristo te ha llamado. Tenemos esa libertad, hermanos. En esta semana habrá quien no quiera oír o quien se ponga intenso, hermanos. Hay gente que se pone muy intensa esta semana, pero se pone intensa para pelear, no para aprender. Y así le pasó a Pablo. Cuando Pablo discutía con los judíos, los que conocían, y ellos dicen que hasta blasfemaban. No querían oír. Las escrituras son claras de quién es el Cristo, de cómo había de padecer el Cristo, pero no querían oír. Y Pablo, sacudiéndose los vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo sí persiguió a la iglesia, pero después trabajó arduamente en su crecimiento. Tuvo una relación muy cercana con Jesús, su Señor, quien lo fortaleció en esos momentos de oposición. Entonces, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, ¿cómo me gusta esta parte, hermanos? Pablo, bueno, cuando era Saulo, persiguió a la iglesia, pero su conversión fue tal, su entrega de corazón fue tal, que tuvo ese privilegio de hablar con el Señor así, dice, en visión de noche. Por eso él fue apóstol, hermanos, porque el mismo Señor le enseñó. Y él le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Necesitamos hablar de Cristo, hermanos. Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo por el engrandecimiento de la obra? ¿Qué estamos haciendo para que la gente conozca al Rey Mesías, el Salvador del mundo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos, padres, hermanos, nietos, abuelos conozcan al Salvador?
o estamos demasiado ocupados en nuestros asuntos como para prepararnos. Nos preguntan y no sabemos porque no nos podemos preparar. Digo, yo entiendo que pues no sepamos todo, ¿verdad, hermanos? Es un poco complicado, pero, ya ven, ahí está la fiesta. Pero sí podemos investigar. Digo, no tenemos memoria fotográfica, me encantaría. Hay tanta información, hermanos, cuando empezamos a estudiar los libros y empezamos a buscar y a buscar y encontramos tanta información preciosa, hermanos. Pero para eso están los libros. Si tiene la duda, investigue, hermano. Investigue porque esa pregunta que le hicieron era necesario que usted también la supiera para su crecimiento y para el engrandecimiento de la obra de nuestro Señor. Por eso, hermanos, no dejemos que nuestras actividades nos esclavicen, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, porque todos los que los conocen, hermanos, saben que ustedes son cristianos. Es más, hasta las que no conozco saben que soy cristiana. ¿Cómo? No lo sé. Pero tenemos muchos testigos, hermanos, que somos hijos de Dios. Busquemos honrar a nuestro Padre y compartamos las buenas nuevas de que el Rey vino a redimirnos y pronto vendrá de nuevo a reinar con los suyos. Nosotros, hermanos, estaremos reinando con Él. Seamos fieles a nuestro Dios. Y pues es plan con maña, hermanos. Esta semana vamos a leer Mateo del 17 al 24. Ya les iba a dejar hasta el 28, pero no, hermanos, no se espanten, disfruten sus vacaciones. Del 17 al 24 estaremos estudiando el libro de Mateo. ¿Les parece bien? Espero sus tareas, hermanos. Dios les bendiga. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía en Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Más
Bendita mirada, hermanos, hermanas. Y la mirada de Dios es inmanente al interior de nuestro corazón y es trascendente hacia todos los tiempos. ¿Cómo nos miraría el Señor? Dice su palabra que Él escudriña y Él ve lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué bueno podremos tener cada uno de nosotros en nuestro corazón? Pues pienso que nada bueno. Si no estaba Dios, nada bueno. Pero cuando Dios nos miró, así como esa mujer samaritana, como ese Nicodemo, como ese hombre paralítico que fue bajado, hermanos, los principales momentos para tener un encuentro, y decimos personal, eran precisamente eso, cara a cara. A Jesucristo le gustaba y le gusta ir directamente, tener un encuentro cara a cara, personal, íntimo. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta de nuestro corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, ojalá y en esta semana pueda oír la voz del Señor. Y abre la puerta de su corazón. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apenas estamos iniciando esta Semana Mayor, donde conmemoramos y recordamos la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojalá y que también podamos decir como los discípulos, Señor, quédate en mi corazón. No solamente porque se ha hecho tarde, sino quiero conocer más de ti, como nos invitaba mi hermana Aurorita. Necesitamos conocer más del Señor, pero para conocerlo hay que disponernos en mente, sentimiento y voluntad para poder recibirle. Al corazón contrito y humillado no desprecia a Él. Por eso también nosotros podemos decir, Señor, creo en ti. Pero no es una fe ciega, una fe que no razona. Yo creo porque aunque no te he visto, he escuchado de ti. Tu palabra ha llegado a mi corazón. Y porque tu palabra ha hecho la obra perfecta a través de tu Espíritu Santo. Señor, creo en ti.
Creo en ti, Señor. Y si hubiéramos sido ese ciego de nacimiento, hermanos, yo creo que, pues, mínimo, Señor, creo en ti, pero no solamente por el milagro, hermanos, porque, pues sí, el Señor Jesús hizo muchas señales y milagros, pero el objetivo principal, y me recuerdo del paralítico, antes de decirle, sé sano, levántate y anda, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Como alguna ocasión nos dijo a nosotros, cuando fuimos a él en plena certidumbre de fe, tus pecados te son perdonados. Yo pagué el precio, bendito Dios. Cuando escucharon las personas que este paralítico se le perdonaban los pecados, inmediatamente empezaron las críticas. ¿Cómo es posible que este hijo del carpintero se atreva a perdonar pecados? Es el Hijo de Dios. Él les había dicho, si no me creen a mí, créanme por mis milagros, pero hasta lo acusaron, ¿verdad? De que por el mismo Belzebú echaba fuera demonios, en fin. No entendían, no tenían sentido común. Vivían enajenados, en ajeno. Y el Señor Jesús, lo principal, no era, ciertamente vino a hacer milagros, portentos, pero no quería que nosotros destacáramos eso. Quería que nosotros nos sintiéramos dichosos, felices, bienaventurados, si hemos aceptado el reino de Dios en nuestros corazones. Porque el reino de los cielos, dice desde Juan el Bautista y luego Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. San Mateo 6:33. Pero el Señor Jesús no quería que nos desviáramos la mirada de las señales, de los milagros, porque a veces eso pasa. Nos interesan más las señales, los milagros, pero no un cambio de vida. Jesús, a la mujer pecadora, a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están aquí. Pues ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Fue un cambio de vida. Hermanos, Dios ha puesto su mirada en nosotros. Ahora nosotros tenemos que mirar, poner la mirada en Él. Por eso también podemos entonar de estos 3 cantos que vienen a continuación. Pues tú glorioso eres, Señor. Eres glorioso, eres excelso. Vas más allá de todo. No hay rey que se te compare. No hay ni cuarta transformación, ni los reyes chiquitos, nada, nada. Son nada. Nada, nada, ni el, no sé, el presidente de Estados Unidos será el primer hombre poderoso políticamente. Nada, son nada. Porque Dios es excelso. Es rey sobre todos los reyes. Bendito sea su nombre. Y también él estuvo haciendo milagros. Tierra bendita ya, es la de Palestina. Bueno, es el lugar donde Jesucristo vino a hacer su ministerio y después ahora lo está haciendo en todo el mundo. Y también Hosana, Hosana, es el tema precisamente del domingo de entrada triunfal. Después de estos 3 alabanzas, hermanos, voy a invitar a mi hermano pastor Fernando Orozco que nos tome el micrófono y nos presente, nos comparta la poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a entonar estas alabanzas a nuestro Dios.
Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Les invito a que me acompañen en una oración para suplicar a nuestro Dios que sea Él que guíe en nuestros corazones, en especial el que guíe mi vida para que la intención de mi corazón sea la correcta, de alabarle y de servirle, de ser útil en su obra. Poderoso Dios eterno, Señor, te suplico en esta hora que nos guíes tú, que sea tu Espíritu Santo poderoso, Señor, el que guíe cada corazón aquí presente, como hemos escuchado, Señor, mente, sentimiento y voluntad, alineados, Señor, para agradarte, para servirte, para reconocer tu grandeza, porque tú eres el Rey soberano sobre toda la tierra, soberano de los reyes de tu tierra, Señor. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, por esta obra maravillosa que recordamos esta semana que tú hiciste, Señor, en esta tierra, cuando te acercaste a nosotros, a nuestra miseria. Ten misericordia de nosotros ahora, te suplico, y ayúdanos a escuchar tu voz, escuchar lo que tú quieres decir a nuestra vida. Guía mi vida para que la intención de mi corazón sea la correcta, Señor, y podamos alabarte y servirte con gratitud, con alegría, con reconocimiento, reconociendo que tú eres el Rey eterno, Señor, el Rey de paz, como dice tu palabra. Gloria sea tu santo nombre, en tus manos preciosas dejamos este servicio, cada mente, cada sentimiento, cada corazón, cada actitud. Guíala, poderoso Dios, guíanos a todos los que estamos aquí reunidos, que sea tu poderoso Espíritu Santo el que haga que venga el temor de Jehová en nuestros corazones, y nuestro corazón, Señor, alabe y bendiga tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, poderoso Dios, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poner y voy a leer y ustedes siguen con su vista, por favor, hermanos. Dice, ¿ya tienen sus Biblias? ¿Sí? Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios, San Lucas 19:28. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteciendo que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya muy cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta porción de la palabra, hermanos, me ha llevado esta semana que he estado estudiando este tema a reflexionar mucho en las circunstancias de esa semana que es trascendental en la historia de la humanidad. Es imponente lo que Dios hizo esa semana, la cantidad de acontecimientos, del cumplimiento profético y de todas las circunstancias que rodeaban esa semana. Y punto muy importante es las actitudes del corazón. Decía mi hermano, ¿verdad? Noé, que ese hombre que era ciego de nacimiento, y sí, físicamente era ciego,
Pero así estábamos nosotros, hermanos, estábamos ciegos. Solamente el Señor pudo quitar ese velo que cubría nuestro entendimiento. Solamente el Espíritu de Dios pudo transformar nuestras vidas. Y estudiando un poco esto, me acordaba mucho de un canto que cuando desde la primera vez que lo escuché, me gustó mucho. Y no sé si les pase, hermanos, pero cuando normalmente escuchamos cantos cristianos, cuando están basados en la palabra de Dios, pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Son la palabra de Dios y pues, es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando un canto no está basado en el texto, en un texto como tal? No estoy diciendo que no esté basado en la palabra de Dios, pero no está basado en un texto como tal. Hay que analizarlo bien porque a veces, pues, podría ser, ¿verdad? Que tenga algún error doctrinal o no. No necesariamente. Hay un canto que a mí que me gusta mucho, que dice, si hubiera estado allí. Así se llama ese canto. Y a mí me gusta mucho desde que lo escuché la primera vez, pero cuando lo he escuchado otras veces, me pongo a reflexionar, a ver, ¿es correcto lo que dice? Dice, si hubiera estado allí, entre la multitud, y aquí la Biblia nos habla de una multitud, ¿verdad? Que iba con el Señor, iban las multitudes, y realmente era una multitud, hermanos, muy heterogénea. Era la fiesta, y sabían que era la fiesta, entonces Jerusalén estaba llena, y había quienes no encontraban lugar, y había peregrinos que estaban ahí a las orillas de Jerusalén, y estaban fuera de la ciudad. Y estaba también la gente de Jerusalén, y estaban también los fariseos, y estaban también sus discípulos. Entonces había una mezcla tan grande de gente, ¿sí? Con diferentes actitudes y diferentes pensamientos. Algunos no tenían la menor idea de por qué estaban ahí. Veían a la multitud y preguntaban, oye, ¿y qué está pasando ahí? Ah, pues que es el Mesías, que va. ¿Quién es es el rey de Israel, el rey de los judíos? Oh, seguramente algunos por curiosidad estaban ahí, ¿verdad? Había otros que tenían la esperanza en el Mesías, que eran judíos y entendían que el Mesías, el rey de Israel, venía y creían que entonces ya los iba a libertar, les iba a dar libertad del yugo romano. Algunos estaban ahí porque les interesaba, porque sabían que si él iba a ser el rey, pues ellos iban a ser sus súbditos y podían tener algún cargo o alguna circunstancia. Había algunos que estaban ahí y que estaban por envidia. Y ahí estaban los fariseos que odiaban al Señor y que lo querían ver muerto. Entonces, era una mezcla de actitudes, de circunstancias, pero yo me pregunto, hermanos, este canto que dice, si hubiera estado allí, o sea, si hipotéticamente yo hubiera podido estar entre esa multitud, ¿quién sería? ¿Cómo me comportaría? ¿Sería uno de sus discípulos? ¿O sería uno de los fariseos? ¿O sería, no sé, algún herodiano? ¿O algún simpatizante? ¿O alguien que no tenía ni la menor idea de qué está pasando ahí? Decía la enseñanza en la lectura, ¿verdad? De las actitudes de la gente hoy. Tengo un compañero, o tenía un compañero del otro trabajo en donde estaba, que vivía en el pueblito de Tolimán, y él era muy orgulloso porque a él le tocaba representar al Señor Jesús en la pasión en ese pueblito. Y me acuerdo que él me platicaba cómo se preparaba, se emocionaba, estaba enfermo, él estaba enfermo, sufría de diabetes, pero aún así él se preparaba y sabía que aún pues tenía riesgo su salud, pero él estaba emocionado porque iba a participar y iba a ser el Cristo, ¿verdad? Iba a representar al Cristo, pero no entendía quién era el Cristo, no lo entendía. Así como la mayoría de esta gente, hermano, estaba ahí y no lo entendía. ¿Y cómo hubiera sido si hubiéramos estado allí, verdad? Y luego dice esta canción, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Y dice uno, ah, caray, pues ¿cómo no? ¿Cómo estás ahí? Si no, no podemos regresar al tiempo, ¿verdad? Dice, sí, yo fui el que le puso la corona, yo fui el que lo golpeó, yo fui el que lo humilló, yo fui el que vi que lo iban a matar y no dije nada, me quedé callado. Y uno dice, ay, caray, ¿verdad? Pues uno quisiera decir, no, yo hubiera sido como uno de sus discípulos, ¿verdad? Y hubiera estado ahí para defenderlo. Y luego uno pone a pensar como Pedro, que dijo que aún a la muerte iría por él y sin embargo lo negó 3 veces. ¿O como quién? Y si nos ponemos a pensar, hermanos, realmente sí estuvimos ahí. No físicamente, pero sí estuvimos ahí porque la vida que vivíamos hoy nos produce vergüenza. Yo me acuerdo quién era, hermanos, y de dónde me sacó el Señor.
Y literalmente, como dice la Escritura, era una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Hay cosas, hermanos, que yo no le puedo platicar a nadie de quién era, porque me avergüenzan profundamente. Y cuando pienso ahora que Dios, en su misericordia, en su amor, me redimió y dio su vida por mí, murió por mí, es tremendo. Y cuando a veces pienso que aún a veces se vislumbra esas cosas malas de mi corazón, Dios tenga misericordia. Veía una película, hermanos, que me llamó la atención, de un cantante o cantautor cristiano en Estados Unidos que sufrió una terrible desgracia, una terrible circunstancia, muy terrible. Y la que era su prometida, fue su esposa también, alguna ocasión, me acuerdo, esa escena me llamó mucho la atención, lo lleva al planetario y le muestra los planetas y él se queda sorprendido, ¿no? Y le dice, ¿eso qué es eso, esa mancha? Dice, es una galaxia. Y esta es la Vía Láctea y tiene billones de estrellas, billones de estrellas. Imagínense eso, billones de estrellas. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Pero billones de estrellas. Y ella dice, y aún así, Dios tiene tiempo y Dios dedica tiempo para pensar en mí. Y no solo eso, hermanos, sino trata con nosotros de forma personal. Tiene misericordia de nosotros, bendito sea su nombre. Voy a cambiar este slide, hermanos, y voy a hablar esta introducción rápidamente. Como les comento, era un momento histórico de gran trascendencia. ¿Por qué? Por el cumplimiento profético. Hermanos, dice la palabra de Dios que las 70 semanas de Daniel, dice, después de la semana 62 se le quitará la vida al Mesías príncipe. Entonces, históricamente y el cumplimiento profético es impresionante lo que ocurre. El Señor Jesús viene a ser el Mesías sufriente, ¿sí? Y esa es una de las circunstancias que también ocasionaron estas actitudes que ahorita vamos a ver, ¿sí? Ellos sabían, los judíos sabían que el Mesías iba a venir, pero el Mesías iba a venir en dos venidas. Y esta era la venida del Mesías sufriente. Como el rey de paz. Dice la palabra, llamarás su nombre admirable. También puede decir maravilla. Consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad y Rey de paz. El Sar Shalom. Es el soberano de los reyes de la tierra, hermanos, nuestro Dios. Israel no entendió el tiempo de su visitación. No entendían quién era, hermanos. No entendían. Como hoy la gente no entiende a quién representa, no entiende a quién tratan de reconocer, aunque no lo reconocen porque no saben quién es. No entendieron que el mismísimo Padre de la eternidad estaba con ellos. Perdieron esa gran oportunidad y Jerusalén no escaparía a lo que se le avecinaba. Este mapa, hermanos, tomado del libro de mapas bíblicos, nos explica un poquito cuál fue el transitar de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios basado en Marcos 10, 46, 11 al 19, que él salió de Jericó, ¿sí? Y se dirigió hacia el Monte de los Olivos. Esa era su trayectoria. Y algo bien interesante que leía, hermanos, en los comentarios, era que el Señor se apresuraba a llegar a Jerusalén. ¿Se imaginan? ¿Por qué se apresuraba a llegar a Jerusalén? ¿Le esperaba un premio? ¿Le esperaba reconocimiento? ¿Eso era lo que buscaba? Él sabía lo que le esperaba, hermano. Estaba consciente de que iba a sufrir un escarnio terrible, de que lo iban a menospreciar, a humillar, pero aún así, él se apresuraba a cumplir la voluntad de Dios. Dice que cuando se iba hacia el Monte de los Olivos, en dirección del Monte de los Olivos, pasó por Betfagé y por Betania, que están aquí, ¿sí? Y entonces se aproximaba, y entonces ahí va la comitiva. Y iban, como les comento, ¿verdad? Muchas variedad de personas iban ahí. La mayoría, hermanos, la mayoría, tenemos que entender que no eran de Jerusalén. Porque, ¿sabe una cosa? En Jerusalén al Señor lo rechazaban, no lo querían. La mayoría eran extranjeros y peregrinos, ¿sí? Que muchos tenían curiosidad. Algunos seguramente lo reconocían, pero la gran mayoría
no tenía ni la menor idea de qué estaba pasando. Y dice que después de eso, el Señor llegó a Jerusalén y al final de ese día regresó a Betania a descansar. Betania era un lugar muy particular, hermanos, porque ahí se ocurrió el milagro de Lázaro. Y ese tema, ¿cómo es importante, hermanos? Uno pone a pensar, ¿por qué Lázaro, que el Señor amaba tanto y ahí dice que la palabra que lloró enfrente de su tumba, ¿por qué tuvo que pasar esa circunstancia? Pero vamos a ver que era bien importante el evento de la resurrección de Lázaro para que mucha gente se interesara, para que mucha gente viera el poder de Dios y para que mucha gente estuviera ahí presente, entendiendo que el rey Mesías, el príncipe, el rey de Israel, el legítimo heredero al trono de Jerusalén, estaba ahí. Por eso es un tema importantísimo. Nada está de relleno en la Biblia y a Dios no se le pasa nada. Como antecedentes, hermanos, el Señor Jesús entró en Jerusalén como correspondía. ¿Cómo? Como el legítimo heredero al trono de Israel. En Mateo 1, del 1 al 17, y en Lucas 3, del 23 al 38, están las genealogías. Una es la genealogía por parte de María y otra es la genealogía por parte de José, su padre político. Entonces, por cualquier lado que ustedes quisieran ver, el Señor Jesús, políticamente hablando, de su padre, o por parte del nacimiento virginal, a través del Espíritu Santo, él era el legítimo heredero al trono de Israel. Y fíjense las circunstancias, hermanos. Él, ¿qué esperaba? ¿El triunfo y las conquistas de guerra? ¿O el ser el rey de paz? Un mandato humilde, de paz, conforme a Isaías 9:6, donde, como les comentaba, él es el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad y el rey de paz, el Sar Shalom. La procesión que venía de Jericó hacia Jerusalén y alía hacia el monte de los Olivos pasan junto a Betfagé y Betania. Jesús menciona que la multitud al oír su llegada se apresuró a recibirle. El libro de Juan menciona, que la multitud cuando escuchó, ¿por qué? Porque seguramente comentaba, bueno, ¿y qué está pasando? Entonces seguramente había mucho interés. Muy probablemente no eran ciudadanos de Jerusalén, según Juan 12:12, porque estaban ahí porque habían oído de la resurrección de Lázaro, Juan 12:18. Así dice, que muchos estaban ahí por eso, hermano. O sea, que si lo de Lázaro no hubiera pasado, muchos no estarían ahí y no hubieran tenido la oportunidad de conocerle. Así como lo que ha sucedido en nuestras vidas, hermanos, Dios lo tiene determinado para que nosotros le podamos conocer y podamos crecer en el conocimiento de él. Fíjense, exclamaban efusivos, ¿qué? Hoshanas, ¿verdad? El Hoshaná, de acuerdo con el Salmo 118, al 25 al 18, que es parte del Jalel. El Señor hace, fíjense, algo bien importante, hermanos. El Señor no rechazó estas acciones, las aceptó. Y uno podía pensar, pues claro, le interesaba que lo proclamaran rey, le interesaba que lo reconocieran. ¿Ese era su interés? ¿Realmente? ¿Por eso aceptó? ¿O porque él sabía que era el Mesías? Realmente, hermanos, el interés del Señor era más profundo. El interés éramos tú y yo, porque estábamos en su corazón. Pero su actitud, hermanos, no correspondía al júbilo de la multitud. Él no estaba ahí por reconocimiento, él no estaba ahí por que lo reconocieran como rey, él no estaba ahí por eso. Dice, y hay una parte bien interesante, hermanos, que cuando vienen en la procesión, nos narran, entran por la parte suroeste de la ciudad, sureste de la ciudad, entonces no se veía la ciudad hasta que dan vuelta y la ciudad les queda de frente porque está orientada al norte hacia el otro lado. Y es entonces cuando la gente se emociona, pero ¿qué creen? El Señor no. El Señor se lamenta sobre Jerusalén y vamos a entender por qué. ¿Cuál es esa actitud de nuestro Señor? Dice Lucas 19, del 28 al 35. Dicho esto, Jesús siguió adelante. Fíjense, él que ya iba adelante, sabiendo de lo que le esperaba, siguió adelante subiendo a Jerusalén. Iba subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito que nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo acá. Aquí estoy utilizando la Nueva Versión Internacional.
Y si alguno les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron, y se lo llevaron pues a Jesús, y le pusieron mandos encima al burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Fíjense, esto está basado en el libro de Zacarías, ¿sí? Dice Zacarías 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y he aquí que tu rey vendrá a ti, justo, Sadic y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Era muy importante esta parte de la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque en el versículo 9, al hablar de las voces de júbilo, se referían a que era una procesión real, porque estaban reconociendo a su rey. Como en Primera de Reyes 1, 39 y 40, donde dice, tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con alegría, de modo que la tierra se estremecía a su sonido. Así se acostumbraba las procesiones reales. Era una procesión real. Estaban reconociendo, estaba cumpliéndose, hermanos, que el rey de Israel estaba entrando en la ciudad. La palabra triunfante, que también se traduce como tzadik, literalmente es justo, porque él es justo. Y la palabra asno, que es jamor, se usa generalmente para describir a un burro macho, animal, era un animal acostumbrado por los jueces y reyes de la Biblia. Fíjense algo bien importante. Uno podría pensar en nuestro contexto occidental que un burro era algo como menos, pero para ellos era un motivo de reconocimiento. Los burros eran considerados valiosos en el antiguo Israel. Los patriarcas en Génesis los montaban, y montar un burro era señal de pacifismo, de paz. ¿Por qué? Porque los caballos eran para la guerra y los burros representaban que iban en paz, que Dios les estaba dando la victoria y que eran reconocidos. Entonces, era importante entender este contexto. Dice después en Lucas 19:36, a medida que avanzaban, la gente tendía sus mantos sobre el camino, ¿sí? O sea, iban, imagínense, ¿no? Pues, estaban reconociendo al rey de Israel. Muchos sabían que era el Mesías y lo sabían de las circunstancias. Al acercarse a él, a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. ¿Cuáles? Como el de la resurrección de Lázaro. Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente, como dijimos, ¿verdad? Había algunos que odiaban al Señor, y le reclamaban diciendo, maestro, reprende a tus discípulos. Y se fijan cómo aquí el Señor no rehusó el reconocimiento, y dijo, les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarían. La palabra Hoshana, hermanos, que expresaban ellos, es una palabra muy interesante, muy interesante y muy ad hoc con este contexto de la Biblia. En Mateo 21:9 dice, Hoshana al hijo de David, Hosana en las alturas. En la concordancia 56:14, Hoshana, arameo y hebreo, originalmente es un grito de ayuda, un grito de felicidad. Se translitura del hebreo Hoshaná. Es de origen hebreo, tiene dos partes, Yashá y Na, que significa o salva, o Hoshana quiere decir, es una exclamación de adoración, una exclamación de reconocimiento, pero también una petición por una necesidad personal. Entonces, estas dos palabras que están aquí, las concordancias, Yashá, significa entregar, vengado, vengador, traído, salvación, librar, libertador, dotado de salvación, ayuda, victoria, ganar la victoria, salva o salvador. Y la palabra na significa yo o nosotros oramos. Es una partícula de súplica. ¿Qué quiere decir? Te suplicamos que nos des salvación. Te suplicamos que nos des la victoria. Te suplicamos que nos des libertad, que nos des paz.
Era una súplica y era un motivo de adoración de nuestro Dios. Dice en el versículo 41, cuando se acercaban a Jerusalén, ¿sí? Como les comentaba, iban ahí en la procesión y de repente ven la ciudad y Jesús vio la ciudad, dice, y lloró por ella. ¿Cuándo había llorado? No tenía mucho, ¿verdad? Por Lázaro. Pero fíjense la palabra griega que utiliza cuando Lázaro era un sollozo, más bien de un llanto apagado, un dolor personal. Aquí no. Aquí la palabra es eklausen, y significa lamentarse, gemir, llorar en voz alta. Fíjense el contraste tan tremendo que había aquí, hermanos. Unos estaban aquí bien contentos, bien felices, y decían, salve el Dios de Israel y bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor lo estaban reconociendo, no era para que se sintiera halagado, no, ¿verdad? El que dice, lloró, pero lloró, fue un lamento de dolor y de expresión de su corazón cuando vio la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, hermanos, la actitud del pueblo era una actitud de egoísmo. ¿Qué les interesaba? Que Él les viniera a libertar, que Él les viniera a dar reconocimiento, que Él viniera a quitar a los romanos, que Él viniera a traer una victoria. ¿Qué le interesaba al Señor? Traer paz al corazón de las vidas de ellos, darles libertad de la opresión en la que estaban metidos. Por eso después les dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieran lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Estaban realmente, ¿verdad?, ciegos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. ¿Qué veía el Señor? Una circunstancia terrible que se avecinaba sobre Jerusalén. ¿Sí? Miren, hermanos, esta parte que está subrayada en azul, véanla aquí. Está tomado del griego. Fíjense lo que el Señor estaba en su corazón. Si hubieras llegado a conocer o percibir en este día también tú eso que te dirige a la paz. ¿Cuál era eso que lo dirigía a la paz? Era el mismo Señor, su visitación, la oportunidad de ser salvos, de ese Hoshaná, de que Dios los libertara de la opresión en la que estaban. Pero dice, ahora sin embargo, dice, está oculto a tus ojos. Por eso cuando mi hermano dijo estaba ciego, así estábamos nosotros, hermanos. Dice 2 Corintios 3, del 13 al 17, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, ¿no?, descubierto. ¿Qué quiere decir? Que si alguien pretende acercarse a la Biblia sin la unción del Espíritu de Dios, sin la luz, la iluminación del Espíritu de Dios, no tiene oportunidad. Se necesita que el Dios verdadero quite esa venda de nuestros ojos. Dice 14, pero el entendimiento se les embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, aunque sean judíos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un canto, hermanos, que me gusta mucho, que dice corazón de piedra. Dios transformó ese corazón de piedra que nosotros teníamos en un corazón de carne, sensible a su palabra. ¿Cómo lo hizo, hermanos? A través del conocimiento. Y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de entender
libertad de conocer a Dios, libertad de saber quién es Él. Decía un siervo de Dios, la calidad de nuestra fe dependerá del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Cómo es? O así que, ¿cómo está su fe, hermano? ¿Qué tanto conoce a Dios? Dios quiere que le conozcamos, evidentemente, y solo su Espíritu Santo puede acercarnos. Por eso les dijo aquí en el 42, cómo quisiera, dice, que hoy supiera. Sí, imagínense el Señor dolido en su corazón, viendo lo que iba a pasar, llorando, clamando, lamentándose. Dice, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. ¿Qué quería el Señor para nuestra vida? ¿O qué quiere el Señor para nuestra vida? Traer paz. Y después sí, bueno, pero yo todavía tengo problemas, yo todavía tengo dificultades, yo todavía tengo angustias. ¿Dónde está esa paz? Y es que saben que a veces nos pasa lo mismo que a estas personas. Vemos lo que está enfrente de nuestros ojos, pero la paz que Cristo trajo a nuestras vidas es paz en el corazón. No, hermano, si usted piensa que se van a quitar los problemas, no se van a quitar. No se van a quitar. Pero Cristo puede traer paz a nuestro corazón. Y en medio de la aflicción y del dolor, Él puede ser nuestro Rey de paz. Y fíjense las consecuencias de esta situación. 43. Te sobrevendrán días que tus enemigos levantarán muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Fíjense cómo dice la versión, la versión Valera. Fíjense. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes, ¿qué? Te estrecharán. Entonces, ¿cómo iban a estar? Estrechados por este mundo que los iba a ahogar. Así es este mundo, hermanos. Si no fuera por Dios, este mundo ya nos hubiera ahogado. Estos problemas ya nos hubieran angustiado y nos hubieran destruido. Pero la misericordia de Dios era que no fuera así en nuestras vidas. Dice, te derribarán, 44, a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. ¿Cuál era la consecuencia? No solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo que Dios vino a salvarte. No entendían, hermanos, no entendían quién era el que estaba ahí con ellos. Si lo hubieran entendido, se hubieran postrado. Les aseguro que se hubieran postrado. Hay un canto que también me gusta mucho, hermanos, que dice, habla de precisamente ese momento en cuando estemos frente al Señor y seamos como Él y podamos verlo cara a cara. Y yo no sé si en ese momento voy a poder expresar una palabra, hermano, pero si Dios tenga misericordia y me permita postrarme y adorarle y derramar mi corazón. Dice en la versión TOD, en la concordancia 929, la palabra Yashá, ¿sí? La palabra Yashá, que evidentemente viene de Hashaná, dice, Yashá y sus derivados son usados 353 veces. El significado de la raíz en árabe es hacer amplio. ¿Qué era lo contrario? Los iban a venir a estrechar, ¿verdad? A ahogar. Dice, o a ser suficiente. Dice que contrasta con la palabra sarar, estrecho. ¿Qué quiere el mundo, hermanos? ¿Qué quiere el mal? Estrecharnos, ahogarnos, destruirnos. Pero ¿a qué ha venido el Hijo de Dios? A darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa? Restringir, causar angustia. ¿Les suena? ¿Les suena común? Lo que es ancho connota libertad de la angustia y capacidad para perseguir los objetivos propios. Dios quiere, hermanos, satisfacer las necesidades de nuestro corazón y cumplir los deseos de nuestro corazón. Para salir de la angustia, la seguridad requiere liberación. Leía un artículo que decía que la única manera de ser felices en esta vida es vivir sin miedo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Confía en mí, ¿no dice así? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y confía en Él y no te apoyes de tu propia prudencia. Dice, no temas ni desmayes, yo estoy contigo donde quiera que vayas, ¿sí? Donde quiera que vayas.
Hace unos años, hermanos, tuve que viajar por cuestiones de trabajo y en la situación difícil que se encontraba allá en Asia, me tocó estar en Corea del Sur. Y en ese tiempo había una situación inminente de ataque de Corea del Norte a Corea del Sur. Después de 33 horas de viaje, llegamos a Seúl. Y yo sabía que ahí no era donde íbamos a estar en una ciudad pequeña que se llama Gumi, que está como a 4 horas desde Seúl. Yo entonces decía, ojalá salgamos de aquí pronto, porque hay la inminencia de un ataque aéreo, bombardeo, era muy fuerte. Y ahí tomamos un camión y nos fuimos, y ahí íbamos hacia Gumi. Y venía con unas personas de Estados Unidos, con 2 personas de Estados Unidos, iban muy espantados. Y me acuerdo que íbamos, y pasamos ya casi para llegar a la ciudad de Gumi, que ahí es donde está el corporativo de Samsung, por cierto. Había unos campos de golf. Y entonces nos dicen, mira, ¿viste esos campos de golf? Sí, sí. Pues ahí están los misiles antiaéreos que pusieron los Estados Unidos por si atacan. Y ya, qué barbaridad. Cuando llegamos a Gumi, y estábamos en la reunión, me acuerdo que estábamos en un descanso y de repente se oye el ruido como de un avión, ¿verdad? Y todos muy espantados voltean hacia las ventanas. Pero ¿qué creen, hermanos? Dios estaba en control. Siempre ha estado en control y Dios nos guardó y nos trajo con bien. Bendito sea su nombre. Para salir de la angustia, la seguridad requiere liberación. Por lo general, la liberación debe de provenir de alguien fuera de la parte oprimida. El que trae liberación es conocido como el Salvador. ¿Como quién? Como nuestro Señor, ¿verdad? Dice, Yashá, la palabra Yashá, en Dios descansa mi liberación y mi honor, mi roca poderosa, mi refugio es Dios. Salmo 62:7. El que experimenta la salvación no necesita ser atormentado por ansiedad interna. No deberíamos de vivir así, hermano. Es cierto que tendrá que soportar la oposición. Sí, hermano. Él no dijo que nos iba a sacar de este mundo, pero sí que nos iba a guardar del mal. Es cierto, dice, que tendrá que soportar la oposición, pero Dios se asegura de que sus oponentes no lo destruyan. ¿Les ha pasado, hermanos, en los trabajos que uno dice, estos me quieren destruir, ¿verdad? Y se siente la opresión y se siente, hablan de uno y lo atacan y nos quieren dañar? Y la salvación se convierte en una fuerza dinámica que trae bienestar físico y emocional. La salvación, por tanto, es el poder de Dios en acción y da testimonio de la presencia activa de Dios entre su pueblo. Y con esto termino, hermanos. Dice San Marcos 4, que es un pasaje que me encanta. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, fíjense que hace referencia a la noche, ¿verdad? La potestad de las tinieblas. Pasemos del otro lado, les dijo el Señor, ¿verdad? Y despediendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Iban ahí en las barcas, iban al otro lado, ¿verdad? Del lago. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Fíjense, para que se cree una tormenta, hermanos, es necesario que haya corrientes de viento. Algunas frías, otras calientes, que creen que un desequilibrio. Una tempestad, una tormenta, es un desequilibrio. Es importante entender eso. Dice, y 37, pero se levantó una gran tempestad ¿de qué? De viento. El viento en la Biblia, hermanos, ruach en hebreo y pneuma en griego, es tipo de la parte espiritual, de la situación espiritual. Dice, y echaba las olas en la barca. Ahí estaba la barca y las olas. ¿De qué es tipo el mar en la Biblia? En la Biblia, hermanos, dice que el mar es tipo de las naciones, del mundo, de este mundo en el que vivimos, es tipo, no estoy diciendo que sea así, es tipo. Entonces, aquí hace una bien interesante porque separa la parte del viento y el mar, ¿verdad? Entonces, el viento era lo que propiciaba que esas olas fueran contra la barca. ¿Y qué era la barca? Tipificaba la iglesia de Cristo. Dice, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, la parte de atrás del barco, ahí estaba el Señor, durmiendo sobre un cabezal. ¿Se acuerdan de la palabra bataj? Confía. La palabra confiar. Estaba bataj,
Como quien estaba, como Jonás, tranquilo, quitaba la pena, despreocupado, estaba durmiendo sobre el cabezal, y acá todo se estaba destruyendo, ¿no? Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Y qué hizo? Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento. ¿Reprendió al mar? Reprendió al viento. ¿Y qué le dijo al mar? Calla, enmudece. A veces, hermanos, cuando estamos en esas circunstancias terribles, en las tormentas de la vida, en circunstancias terribles, el Señor le dice al mundo que no nos oprima, que no nos angustie, y reprende al viento, y al mar le dice, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Imagínense nada más esa escena. Majestuoso el Rey eterno. Y les dijo, ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No le conocían? ¿No sabían quién era? Evidentemente no entendían quién estaba con ellos, hermano. Si ellos hubieran sabido, miren, vean esto, si ellos hubieran sabido en ese momento que él se iba a levantar, iba a reprender al viento y al mar le iba a decir que se callara, ¿se hubieran sentido angustia? No, ¿verdad? Pero no lo entendían hasta que ocurrió. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Entendían quién era? No entendían quién era, hermanos. Quiera Dios, hermanos, que como mi hermano Verano nos dice, ¿verdad? Y le gusta mucho ese texto, que Dios nos dé corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Dios está perfeccionando nuestra vida. Y sí es cierto, hermanos. Todavía cuando vienen las tormentas de la vida, nos amedrentamos y nos sentimos oprimidos y angustiados. Pero ahí está el Señor con nosotros para reprender a los vientos y para decirle al mar, calla, enmudece. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Noé, gloria a Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bendito Dios. Gracias, Pastor Fernando, por la palabra compartida. Debemos descansar en el Señor, porque somos de Él, nos dice este canto. Y sí, vienen tempestades, vienen situaciones muy difíciles, adversas, pero hemos de decir, Señor, si tú vas conmigo, yo iré. Que tú, Señor, allanas el camino, preparas todas las cosas. Y hemos de darle gracias a Dios, hermanos, por este inicio de Semana Mayor, antes de ser despedidos y que mi hermano ministro exhortador Adrián Verano nos despida en oración. Hemos de tomar en cuenta esta invitación, que esta semana sirva para conocer aún más. Si no le conocemos, hay que conocer al Rey de paz, al Rey de justicia, a Jesucristo nuestro Salvador. Y si ya lo hemos conocido, hay que hacer votos para, Señor, esta semana deseo que en mi vida sea de bendición, recordando tu muerte expiatoria en la cruz. Quiero que tú me des tu paz, que tú me traigas bendición a mí, a mis familiares, a las personas cercanas a mí. Que tú vengas a mi corazón y des esa perfecta armonía, perfecta paz que necesito. Porque siempre la necesitaremos, hermanos. ¿Quién puede decir, no necesito de Dios, yo estoy en paz o tranquilo? No creo que pueda ser así. Porque se pasan muchas vicisitudes, dificultades. Pero hermanos, si contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, su Espíritu Santo, la paz que Él nos da es perfecta, es armoniosa. Bendito sea Dios. Mi hermano Adrián Verano, por favor. Amén, amado hermano. Oremos, hermanos. Mi Dios, muchas gracias te damos. Nos has permitido hoy cantar alabanzas a tu nombre, hermosas alabanzas, Señor, que traen a nuestro corazón esos motivos por los cuales estamos reunidos. Tu amor, tu misericordia sobre de nosotros, tu cuidado, tu perdón. Gracias, Señor. Tú nos llevas más allá, Señor, de las fronteras. Y, Señor, como ahora expresaba tu siervo, requerimos, Señor, tu paz. Todos nosotros requerimos tu paz, Señor. Una paz que costó un alto precio, no pagado por nosotros, sino por ti, Señor Jesucristo. Permítenos que tu paz inunde nuestros corazones. Gracias por tus palabras, Señor, porque tus palabras, Señor, nos llenan de eso, de paz, de ánimo, de valentía, Señor, para seguir en medio de circunstancias adversas.
Todos las hemos vivido, las estamos pasando algunos, Señor, en este preciso momento. Pero sabemos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza. En nuestros corazones, Señor, seguiremos orando por todas las necesidades que están expuestas, Señor, especialmente por las necesidades de salud, Señor, y por las necesidades, Señor, de salvación del alma. Pero, Señor, hoy queremos descansar en ti, nuestra paz. Gracias por este culto, Señor, gracias por todo lo que nos has brindado en tu grande misericordia. Ahora te rogamos que el amor de Dios el Padre, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión eterna de tu Santo y Divino Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Dios les bendiga y tenemos toda la semana los servicios que estaremos ya presentando. Dios les bendiga y descansen en el Señor.